vamos a empezar, ¿ya? Vamos a hacer ahora, ayer estábamos empezando con dinámica, ¿ya? Ahora vamos a avanzar un poquito lo que se llama fuerza de fricción. Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver un poquito de fuerza de fricción. Ya. Acá vamos a analizar lo que es la fuerza de fricción, ¿ya? Y vamos a entender un poquito a qué se debe, ¿ya? Y después vamos a graficar en la pantalla. Dice que es la fuerza de rozamiento. Tenemos la fuerza de rozamiento estático y rozamiento cinético. Entonces, es la fuerza que aparece cuando tenemos dos superficies en contacto, ¿ya? Y cuando empezamos a hacer el movimiento, hay una fuerza que debe ser mayor a esta fuerza de fricción para poder iniciar ese movimiento, ¿ya? Y la fuerza de fricción siempre son paralelas a la superficie en contacto. Y básicamente, ¿a qué se deben? Se deben a las rugosidades que existen entre ambas superficies, las superficies que están en contacto, ¿no es cierto? Y solamente dependen de dos factores, de la naturaleza de la superficie, que es el coeficiente de fricción, y de la fuerza que mantiene unidas ambas superficies, y eso se llama la fuerza normal, ¿eh? Entonces ahorita vamos a pasar a graficar, y nosotros tenemos además que tenemos un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de roce cinético. ¿Qué quiere decir eso? Que el coeficiente de roce estático es cuando yo inicio el movimiento. El coeficiente de roce cinético o dinámico es cuando ya las fuerzas o los cuerpos están en movimiento, ¿ya? Entonces siempre el coeficiente de roce estático va a ser mayor que el cinético. O sea, me cuesta iniciar el movimiento que mantener el movimiento ya de dos cuerpos en contacto, ¿ya? Fíjense, el coeficiente de rozamiento estático dice es una fuerza que aparece cuando un cuerpo empieza a deslizarse o tiende a deslizarse sobre una superficie, se opone al movimiento, ¿sí? Siempre la fuerza de fricción se va a oponer al movimiento. Y solamente depende de estos dos factores. En ambos casos, en el cinético y en el estático, depende de la normal y de la naturaleza de la superficie, que es el coeficiente U, ¿ya? El cinético es cuando los cuerpos ya están en movimiento y la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. La fuerza normal es la que mantiene unidos ambos cuerpos, ¿ya? Entonces, después vamos a ver esto. Ahora vamos a irnos a nuestra pizarrita, que acá es donde quiero mostrarles este movimiento de esta fuerza de fricción. Fíjense, yo acá voy a poner una superficie horizontal, ¿sí? Vamos a suponer que sea una mesa y acá voy a colocar un bloque. Acá, ¿sí? ¿Y qué tengo acá? Le voy a colocar o voy a agarrar una fuerza acá. ¿Sí? Voy a aplicar una fuerza. Fíjense, ahí tengo superficie en contacto. Sí, ¿no es cierto? Entonces va a aparecer una fuerza que se llama la fuerza de fricción, que siempre se opone al movimiento. Y está acá, es tangente, decimos, a las superficies en contacto. Esa es la fuerza de fricción. Y esta fuerza tiene que ser mayor a la fuerza de fricción para que se inicie el movimiento, ¿no es cierto? Esta fuerza de fricción tiene que ser menor para... Si la fuerza de fricción y la fuerza son iguales, no va a haber movimiento, ¿no es cierto? Entonces, y acá vamos a colocar todas las otras fuerzas. Entonces tengo acá el peso, ¿no es cierto? Lo vamos a colocar acá el peso. Lo vamos a colocar con otro color para que se diferencie. Yo tengo acá el peso, ¿no es cierto? Y tengo la fuerza normal. Acá tengo la fuerza normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a anotar acá, esta es la fuerza normal y este es el peso, ¿sí? Masa por gravedad, ¿correcto? Entonces, este es el peso. Si yo hago mi sumatoria, fíjense, de fuerzas en X y en Y, ¿qué voy a tener? En este caso voy a tener la fuerza menos la fuerza de fricción igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas en X, ¿qué voy a tener? Voy a tener la fuerza menos la fuerza de fricción igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego tengo las fuerzas en Y, que van a ser igual a ¿qué? Las fuerzas en Y van a ser iguales a la normal, en este caso menos el peso, ¿no es cierto? Menos el peso
igual a ¿qué? A masa por aceleración. Sí, ¿no es cierto? Pero acá vamos a hacer el análisis. Fíjense, el movimiento, yo voy a poner acá, el movimiento está horizontal. En este sentido está el movimiento. ¿Sí? No hay movimiento en el eje Y. Esto viene a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo acá que la fuerza normal solamente es igual al peso, ¿no es cierto? La normal es igual al peso, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a reemplazar en mi primera ecuación acá, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que la fuerza menos la fuerza de fricción. ¿Pero qué es la fuerza de fricción? Y vamos a colocarlo acá con este color. La fuerza de fricción, decíamos que depende solamente de dos factores. La fuerza de fricción depende solamente del coeficiente U y de la fuerza normal, la fuerza que mantiene unidas ambas superficies, ¿ya? Solamente depende de esos dos factores. No depende del área de contacto, no depende de velocidades, no depende de nada, ¿ya? Solamente depende de la naturaleza, que viene a ser la rugosidad de las superficies y la fuerza que mantiene unidas ambas superficies, ¿ya? Entonces yo, fíjense acá, cuando yo empiezo ya a reemplazar esta fuerza de fricción, ¿qué es lo que voy a tener? Ya, acá yo voy a tener, fíjense, la fuerza menos fuerza de fricción. ¿Pero qué es la fuerza de fricción? U por la normal, ¿no es cierto? Igual a masa por aceleración, ¿sí? Vamos a, o sea, ahorita no estoy trabajando con datos, solamente le estoy haciendo la explicación teórica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si yo tengo el coeficiente de fricción, si yo tengo el peso del cuerpo, entonces sí voy a poder sacar la fuerza, por ejemplo, o la aceleración, dependiendo qué datos me den, ¿no es cierto? Entonces yo acá, fíjense ya cuando aplico mi ecuación de la segunda ley de Newton, y esto es sumatoria, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza C, Y, ¿no es cierto? Como no hay movimiento en el eje Y, esto es 0, ¿no es cierto? Como solo el movimiento está en el eje X, esto va a ser igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma nosotros, esta fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento, ¿ya? Si yo digo el cuerpo va a la derecha, la fuerza de fricción va a ir a la izquierda. Si yo digo el cuerpo va a la izquierda, la fuerza de fricción va a la derecha. Si mi cuerpo sube, la fuerza de fricción va a estar hacia abajo, ¿ya? Siempre la fuerza de fricción se opone al movimiento. Cuando yo planteo mi ecuación de dinámica, si hay fricción, si ustedes ven un dato del coeficiente mu, tienen que poner esa fuerza de fricción y esa fuerza de fricción es negativa, ¿ya? Y en este caso yo les he puesto el ejemplo más simple. Vamos a suponer que yo tenga otra fuerza más. Vamos a poner acá. Vamos a poner con este color. Vamos a poner que yo agarre y coloque una fuerza más acá. Vamos a poner. Fíjense, yo voy a poner una fuerza acá. Entonces, fíjense, ya mi fuerza normal no va a ser igual al peso, ¿no es cierto? Mi fuerza de fricción va a ser otra, va a tener otra forma, ¿no es cierto? Fíjense, si yo coloco esta fuerza acá, yo voy a tener que sacar esta componente de la fuerza en Y, y cuando haga mi sumatoria de fuerzas en Y, fíjense acá, yo voy a tener ¿qué cosa? La normal más la fuerza en Y menos el peso igual a 0, porque no hay movimiento en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que quiero que visualicen acá? Fíjense, la normal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso, menos, porque pasa al otro lado, menos la fuerza en Y, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza de fricción va a tener diferentes formas dependiendo qué fuerzas actúen en el sistema, ¿ya? No siempre va a ser la fuerza, la normal igual al peso. En planos inclinados, por ejemplo, vamos a hacer un planito inclinado acá. Vamos a asumir de que el bloque está paralelo, ¿no es cierto? Ahora vamos, fíjense, vamos a colocar el peso acá.
Yo tengo acá el peso vertical hacia abajo, pero lo vamos a poner con otro color. El peso va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie en contacto, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo este ángulo acá, este ángulo tita acá, ¿no es cierto? Tengo este ángulo tita y voy a tener acá, yo voy a descomponer este peso y este peso lo voy a descomponer acá, ¿no es cierto? Y lo voy a descomponer acá, ¿no es cierto? Fíjense dónde se va a repetir este ángulo tita. Este ángulo tita, este no va a ser el mismo que este de acá, se va a repetir aquí, ¿no es cierto? Y vamos a ponerlo acá. Este ángulo de acá, si yo trazo una acá va a ser 90, acá no va a ser tita, ¿no es cierto? Este ángulo tita se va a repetir acá, ¿sí? Yo voy a poner tita y tita acá, ¿ya? Entonces, fíjense qué es lo que tengo acá. Yo acá tengo el peso, masa por gravedad. Acá tengo masa por gravedad por coseno, ¿no es cierto? El adyacente. Acá tengo masa por gravedad por el seno del ángulo. Y acá tengo la fuerza normal. Esta es la fuerza normal que quiero mostrarles. Entonces, cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas acá en Y, fuerzas en Y, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la normal menos la componente del peso por coseno. Vamos a suponer que el movimiento está, esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Vamos a suponer acá que yo le estoy aplicando una fuerza en este sentido, ¿no es cierto? Y el cuerpo está subiendo, ¿ya? Entonces voy a poner acá, fuerza. Estoy aplicando una fuerza paralela al plano, entonces fíjense, yo voy a tener, esa va a ser mi sumatoria de fuerzas en Y, y mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? A la fuerza menos la componente del peso. Y si no tengo más, esto igual a masa por aceleración si el movimiento está en este sentido, ¿no es cierto? Si el movimiento está acá, subiendo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces siempre la fuerza de fricción se va a oponer al movimiento, ¿no es cierto? Yo puedo tener acá además una fuerza de fricción, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo en este caso no le he puesto para no saturar, pero lo que les quiero mostrar y lo que quiero que ahora entiendan es que la fuerza normal va a tener diferentes formas. Fíjense acá, si yo saco mi fuerza normal acá, va a ser la normal, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a masa por gravedad por coseno del ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Coseno del ángulo tita, ¿no es cierto? Acá es el ángulo. Es el ángulo, o sea, ustedes tienen que saber decomponer, ¿no es cierto? Y saber dónde se repiten los ángulos, ¿no es cierto? Fíjense, si yo bajo hasta acá, formo 90 grados, acá este ángulo va a ser alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Este ángulo de acá chiquitito va a ser otro ángulo, no va a ser tita, ¿no es cierto? Entonces tita se va a repetir acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la fuerza normal va a tener la forma dependiendo qué fuerzas actúen en el sistema que está en movimiento. Pero la fuerza de fricción siempre va a tener la forma de fuerza de fricción igual a mu por la normal, va a tener esta forma, ¿ya? La fuerza de fricción siempre va a tener. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar la fuerza normal dependiendo qué fuerzas actúen en cada sistema. Ahora voy a borrar todo esto y les voy a poner otro caso más o menos similar para que analicemos bien y de ahí nos vayamos a trabajar en los ejemplos, ¿ya?
Ingeniera. Sí. Esto es una pregunta. ¿Siempre la normal siempre va a ir para arriba o puede variar, puede ir para arriba o para abajo? No. La normal es la fuerza, la de reacción vendría a ser, ¿no es cierto? Siempre la fuerza normal siempre es la fuerza de reacción, o sea, es contraria, o sea, la que, por ejemplo, si el peso va hacia abajo, la fuerza normal o la fuerza de reacción va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, ¿Ya? Mira, ya. No, eso quiero que lo vean y lo visualicen bien, ¿ya? Quiero una acá. Fíjense acá, en este caso, yo voy a poner una fuerza acá que esté hacia arriba. Estoy aplicando esta fuerza, ¿ya? Correcto, y acá yo tengo un ángulo, ¿no es cierto? Ahí. Fíjense, acá yo voy a colocar todas las fuerzas que actúan en el sistema, ¿no es cierto? Fíjense, voy a colocar la normal, ¿no es cierto? Que es la que usted me dice. Voy a colocar el peso, ¿sí? Y voy a colocar la fuerza de fricción. No se va a ver la fuerza de fricción, la voy a poner con este otro color. Y la fuerza de fricción va a estar acá, ¿sí? Ahora voy a poner todo. Acá yo voy a tener este ángulo θ, ¿sí? Entonces, fíjense, solamente vamos a hacer análisis de la fuerza normal acá, ¿ya? Yo voy a poner acá, estoy aplicando esta fuerza, ¿sí? Perdón. Acá tengo, fíjense, la fuerza normal. Acá tengo el peso. Acá tengo la fuerza de fricción. ¿Sí? No me estoy... Ya. Ahora, yo voy a tener que descomponer esta fuerza, ¿no es cierto? Yo voy a ponerle esta fuerza. Esta fuerza la voy a descomponer en fuerza en X, ¿no es cierto? Y fuerza en Y, ¿sí? ¿Correcto? Ahora vamos a hacer nuestro análisis y vamos a hacer nuestras sumatorias de fuerza, ¿ya? Fíjense, yo voy a hacer mi sumatoria de fuerza en X y mi sumatoria de fuerza en Y. Me interesa ahorita que entiendan la fuerza normal, ¿ya? Fíjense, yo voy a tener, cuando hago mi sumatoria de fuerza en X, que es lo que voy a tener, y vamos a hacer que el movimiento esté horizontal. Voy a tener la fuerza coseno de θ, ¿no es cierto? Menos la fuerza de fricción. Y no hay más fuerzas, ¿no es cierto? Igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Esta va a ser mi sumatoria de fuerzas en X, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué voy a tener en mi sumatoria de fuerzas en Y? Que acá quiero que manejen bien esto para que podamos entrar a hacer los ejemplos. Fíjense, en Y yo voy a tener la normal más la fuerza por seno de θ, ¿no es cierto? La fuerza esa amarillita que está hacia arriba, que va a ser mi fuerza en Y, ¿no es cierto? O fuerza seno de θ, menos el peso, masa por gravedad, igual a 0, ¿no es cierto? Porque no hay movimiento en ese sentido. Entonces, fíjense, acá yo voy a tener que esta normal, fíjense, la normal va a ser igual a ¿qué? La normal va a ser igual al peso, que va a pasar al otro lado con positivo, menos la fuerza seno de θ, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y acá le vamos a poner θ, ¿no es cierto? Acá le vamos a poner θ, ¿sí? Θ, ¿sí? Ahora, fíjense, yo voy a hacer lo mismo, pero voy a... Fíjense la normal, ¿qué forma tiene? Estoy tratando de separar esta superficie. La superficie es roja con el bloque negro, ¿no es cierto? Estoy tratando de separarlo. Ahora voy a aplicar la fuerza, pero voy a aplicar acá, lo voy a hacer, acá voy a hacer otra figura. Fíjense, en este caso yo voy a aplicar, ahora voy a poner todas las fuerzas que actúan acá, ¿ya? Y voy a poner, fíjense, pero esta fuerza ya no va a ir hacia arriba, sino va a ir hacia abajo. Y la voy a poner así, fíjense, ahí, ¿ya? Entonces yo voy a poner mi fuerza normal acá, ¿no es cierto? Voy a tener el peso, ¿sí? Voy a tener la fuerza
estoy empujando acá, voy a tener, si estoy empujando acá, mi fuerza de fricción va a estar contraria, ¿no es cierto? Entonces mi fuerza de fricción la voy a poner acá. Esta es mi fuerza de fricción, ¿sí? Voy a colocar además acá este ángulo, ¿no es cierto? No, no lo voy a poner con rojo, lo voy a poner con otro color, ya. Entonces yo voy a poner esta para sacar el ángulo ahí. Fíjense, ahora voy a poner qué representa cada vector, ¿no es cierto? Esta es la fuerza normal, este es el peso, eso no cambia, ¿no es cierto? Masa por gravedad. Esta es la fuerza que estoy aplicando. Y esta es la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Fuerza de fricción, ¿sí? Fíjense, cuando yo hago mis sumatorias de fuerzas en X, en Y, como he hecho allá arriba, además yo tengo que descomponer esta fuerza y la voy a descomponer con otro color para que ustedes la puedan visualizar, ¿ya? Descomponer con este color. Fíjense, yo esta fuerza la tengo que descomponer acá, ¿no es cierto? La fuerza en Y y mi fuerza en X, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá va a estar el ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo θ, ¿sí? O alfa, le pongamos, ¿sí? ¿Correcto? Fíjense ahora, cuando yo me voy a hacer mi sumatoria de fuerzas acá, mi fuerza en X va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la fuerza coseno, ¿no es cierto? Fuerza coseno de θ menos la fuerza de fricción. Esto igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Porque el movimiento en ambos casos está en este sentido y lo vamos a colocar acá. El movimiento está en este sentido, ¿no es cierto? Este es el sentido del movimiento, ¿no es cierto? Igual acá el movimiento está en este sentido, ¿ya? Le voy a poner acá movimiento, ¿sí? Entonces yo ahora me voy a hacer mis sumatorias de fuerzas en Y. Fíjense, mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? A la normal, ¿no es cierto? Menos el peso. Y menos la fuerza en Y, menos la fuerza seno de θ, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Fíjense acá, cuando yo despejo acá, mi fuerza normal va a ser igual a ¿qué? Al peso más la fuerza seno de θ, ¿no es cierto? ¿Correcto? Fíjense, seno de θ, ¿no es cierto? No importa, no le cambié el color, pero fíjense, esta forma de la fuerza normal con esta forma de la fuerza normal, ¿sí? ¿Son diferentes? Sí, son diferentes, ¿no es cierto? En este caso yo estoy tratando de separar la superficie en contacto y en este caso estoy tratando de comprimir esa superficie en contacto. Fíjense, mi fuerza normal en este caso va a ser mayor, ¿no es cierto? Y en este caso mi fuerza normal va a ser menor, ¿sí? Por eso le digo, la fuerza normal va a tener diferentes formas dependiendo qué fuerzas actúen en cada cuerpo, ¿ya? Si estoy en plano inclinado va a ser diferente. Si yo aplico más de 2 fuerzas también va a ser diferente, ¿no es cierto? Dependiendo qué fuerzas se apliquen, la fuerza de esta normal, que es la fuerza, fíjense, es una fuerza perpendicular a la superficie, a los planos en contacto, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta fuerza normal siempre va a ser perpendicular a las superficies, a los planos en contacto, ¿sí? Me va a ser 90 grados, quiero decirles, ¿no es cierto? Perpendicular, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Lo que no va a cambiar es la fuerza de fricción, esta forma. Entonces yo cuando voy a hacer, fíjense, cuando yo voy a hacer acá y reemplazo, fíjense acá en este caso yo ya voy a reemplazar y voy a resolver mi ejercicio, que acá no le he puesto el coseno, menos fuerza de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? Es el coeficiente U. Y acá, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner la fuerza normal. ¿Y qué es la fuerza normal? La fuerza normal es el peso menos la fuerza por el seno de θ igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? ¿Correcto? Fíjense acá, yo ya estoy reemplazando mi fuerza de fricción. Esta es mi ecuación 1, ¿no es cierto?
¿Sí? Fíjense, cuando yo voy a reemplazar acá en esta otra ecuación, ¿qué es lo que tengo? Lo voy a poner más acá abajo para seguir más o menos el orden. Fuerza coseno de tita menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es U, pero ¿qué es la normal? Acá voy a poner, la normal es masa por la gravedad más la fuerza por el seno de tita. Y ahí tengo que cerrar mi paréntesis, igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Yo estoy reemplazando en mi primera ecuación, en esta ecuación 1. Acá le voy a poner perdón, acá tengo que poner tita, ¿no es cierto? Acá yo pongo tita, acá también tita, ¿no es cierto? Perdón que no le cambié el color, ¿sí? Acá igual tita, ¿no es cierto? Fíjense, esta forma y esta forma cambian, sí cambian, ¿no es cierto? Fíjense, en este caso yo lo que quiero mostrarles es que estoy tratando de separar la superficie. Mi fuerza de fricción, mi fuerza normal va a ser menor, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy apretando, estoy haciendo de que, sí, mi fuerza normal sea mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, la fuerza normal va a depender de qué fuerzas actúen en el eje Y, en otras palabras, si mi movimiento está en el eje X, ¿ya? ¿Correcto? Sí, ingeniera. Ingeniera, una pregunta. Sí. ¿Me podría explicar sobre los signos al momento de hacer el despeje y todo eso? Ya, fíjense, yo acá he puesto mis sumatorias de fuerzas en X, que aplico la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y? Porque tengo fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué es lo que, sí, qué les decía ayer cuando hacíamos nuestra primera clase de dinámica? Les decía que todas las fuerzas que favorecen al movimiento, perdón, se me va acabando el tiempo. Todas las fuerzas que favorecen el movimiento son positivas y las fuerzas contrarias al movimiento son negativas, ¿no es cierto? Fíjense en el primer ejemplo, la sumatoria de fuerza en X es la fuerza por el coseno de tita, esta de acá, ¿no es cierto? Esta fuerza, la voy a poner acá, esta fuerza estoy descomponiéndola y viene a ser fuerza coseno de tita, ¿no es cierto? Enseguida vamos a poner, y esta otra fuerza de acá, que no le he puesto porque seno de tita. Ahorita le vamos a poner su ángulo, ¿ya? Esta fuerza que yo le he descompuesto, esta fuerza de acá, ¿no es cierto? Tita, y acá tengo tita. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando una fuerza y como estoy aplicando una fuerza inclinada, entonces yo tengo que descomponer, ¿no es cierto? Coseno es el adyacente y seno es el opuesto, ¿no es cierto? Si lo coloco acá, este vector es el mismo, ¿no es cierto? No cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá cuando usted me dice los signos? Fíjense, si el movimiento está a la derecha, yo voy a tener que la fuerza coseno, esta de acá, va a ser positiva, menos la fuerza de fricción, y les he dicho que la fuerza de fricción siempre, siempre va a ser negativa, se opone al movimiento, ¿no es cierto? Entonces, menos la fuerza de fricción igual a masa por aceleración. No hemos trabajado todavía con datos, tenemos los ejercicios para resolver, enseguida nos vamos a ir a hacer, pero primero quiero que manejen bien la parte conceptual, ¿ya? ¿Qué tengo en el eje Y? Fíjense, en el eje Y tengo la fuerza normal, tengo el peso y tengo esta componente de fuerza en Y, que viene a ser fuerza seno de tita, esta que está con amarillo, que viene a ser la fuerza en Y, ¿no es cierto? Que es igual a esta de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces pongo acá normal más la fuerza en Y porque está hacia arriba, ¿no es cierto? Menos el peso. Y acá tengo que poner el ángulo, ¿no es cierto? Seno de tita, ¿sí? Y eso, como no hay movimiento, el bloque no se está hundiendo ni se está levantando del plano horizontal, eso es cero, ¿no es cierto? Entonces de acá yo despejo la fuerza normal. Este que está con negativo pasa con positivo, este que está con positivo pasa con negativo, y esta es mi fuerza normal en estas condiciones, ¿sí? Esta es mi fuerza normal. Después, ¿qué tengo que hacer con esa fuerza normal? Tengo que ir a
trabajar acá, porque yo sé que la fuerza de fricción en todos los casos no cambia, siempre es así. La fuerza de fricción es igual al coeficiente U, y ese coeficiente U ya está dado en tabla por la normal, y esa normal es la que les estoy indicando cómo se calcula. Generalmente, o a veces ustedes en su examen lo único que hacen es poner normal igual al peso, y no es el dato, ¿no es cierto? Yo tengo que calcular la normal dependiendo qué fuerzas actúen, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá qué es lo que he hecho. He despejado la normal. Este que está con positivo pasa con negativo, y este con negativo pasa con positivo, ¿no es cierto? Entonces, ya todo ese término lo vengo a reemplazar a la primera ecuación. Esta es mi ecuación 1, y esta viene a ser la misma ecuación 1, ¿no es cierto? Y esta es mi ecuación 2, ¿sí? Esta ecuación 1 que he hecho, he puesto todo el término de la normal, o sea, todo este término no es más que la fuerza normal, ¿no es cierto? Esta fuerza normal, ¿sí? Lo mismo hago acá, fíjense acá. ¿Yo qué es lo que tengo? La fuerza coseno del ángulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy descomponiendo esta fuerza, ¿no es cierto? O perdón, es alfa, no es tita, ¿no? Este es alfa. Este es alfa, perdón. Fuerza coseno de alfa menos la fuerza de fricción igual a masa por aceleración. Acá es seno de alfa, perdón, acá es alfa. Entonces despejo acá. ¿Qué he hecho acá? Sumatoria de fuerza en X, fuerza coseno de alfa menos fuerza de fricción. ¿Qué he hecho acá? Sumatoria de fuerza en Y, ¿no es cierto? La normal menos, acá ya mi fuerza en Y, fíjense, esta mi fuerza en Y, ya está yendo hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces va a ser menos fuerza seno, menos el peso, también el peso va hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces igualando a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Entonces despejo la normal, fíjense, la normal va a ser igual, estos dos que están con negativos pasan al otro lado con positivo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hago acá? Solamente reemplazar todo este término viene a ser la fuerza normal, este término de acá es la normal, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, este término de acá es la normal, sí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y de allá, cuando ustedes vayamos resolviendo el ejercicio, van a ver cuánto vale el coeficiente, cuánto vale la normal, ¿no es cierto? Pueden sacar la normal y reemplazar ya directamente todo ese término acá directamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se da en la práctica, lo que se da en la realidad, ¿no es cierto? A veces nosotros necesitamos crear la fricción, sí, en muchos casos nosotros tendemos a crear la fricción, en otros casos tratamos de eliminarla. Fíjense en qué caso nosotros tratamos de crear esa fricción. Cuando nosotros tenemos movimiento y tenemos movimiento brusco, nuestra rugosidad tiene que ser mayor. Fíjense en los zapatos de los deportistas, ¿no es cierto? Fíjense en sus zapatos, todos tienen trilla, sí, ¿no es cierto? Todos los que sean de hacer deporte, más fuerte el deporte tengan que frenar ustedes con mayor precisión, tiene que ser más corto, más alto, ¿no es cierto? Fíjense de los que juegan fútbol, y también fíjense en las llantas de los vehículos, ¿no es cierto? Las llantas no son lisas, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Las llantas, mientras más yo tenga que hacer mayor esfuerzo y tenga que frenar más rápido, tienen que ser con mayor trilla. Fíjense los tractores, el equipo pesado, cuánto esas trillas tienen 15 centímetros, tienen alto, ¿no es cierto? En esos casos yo tengo que crear la fricción, ¿no es cierto? Para no resbalar y caer, ¿no es cierto? Con las zapatillas o los vehículos tengan que hacer el esfuerzo y quedarse detenidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que es equipo pesado, generalmente ustedes, fíjense, tienen una trilla grande, ¿no es cierto? Los tractores, el equipo pesado, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos que eliminar esa fricción, cuando yo tengo rodamientos, engranajes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener lo más lisas posible la superficie y generalmente las tengo que engrasar, ¿no es cierto? Para que no haya ese contacto directo, porque también ese contacto directo me produce desgaste del material, ¿no es cierto? Y se deforman. Generalmente, cuando yo tengo, por ejemplo, engranajes, rodamientos en los equipos, si es que me está faltando engrasar o aceitar o lo que ustedes vean, lubricar en otras palabras, cuando se pierde el aceite, por ejemplo, de un equipo que tiene que funcionar y tiene que girar
empieza a dar, como se dice, fierro con fierro, y ¿qué hace? Me desgasta, me calienta, al calentar me desgasta el material, ya no encaja exactamente, ya no hace el movimiento preciso. Entonces, fíjense cómo es importante este movimiento o estos conceptos, ¿no es cierto? En algunos casos yo lo tengo que generar, este rozamiento, y en otros casos lo tengo que anular, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo anulo? ¿Cuándo lo genero? Entonces eso yo tengo ya que, con el criterio ya como ingeniero, yo tengo que ir viendo en qué cosas, y ya se han hecho los estudios, y nosotros, bueno, mala suerte, ahora no podemos entrar al laboratorio, pero en el laboratorio nosotros hacemos y determinamos coeficientes de fricción de diferentes materiales. Ya con estos conceptos nosotros entramos al laboratorio y decimos cómo se define el coeficiente de fricción estático, cómo se define el coeficiente de rozamiento cinético, y se hace los cálculos, se mide los tiempos y se hacen los cálculos, y salen generalmente, lo aprenden más, lo asimilan mejor ustedes el concepto. Ahora no podemos hacer así, por eso es que trato yo de explicarles de la mejor forma, con gráficas, con dibujos, porque no tenemos la opción ahorita, ni vamos a tener de acá a largo tiempo, de poder entrar a un laboratorio, al laboratorio, y decirles, ah, así se hace, así determinamos los coeficientes de fricción, ¿ya? Entonces, seguimos la otra hora más, ¿ya? Ya se me está acabando el tiempo. Se vuelve a conectar con el mismo enlace, ¿ya? Por favor. Ya, ¿Sí? ingeniera. Ya. Borro todo, ¿ya? Ya con su práctico. Ahora, fíjense, casi todos los ejercicios que tenemos acá, bueno, que entiende por dinámica, es ¿no? Los conceptos de masa, que es lo que hemos explicado ayer, ¿no es cierto? La masa decíamos que es una magnitud escalar, el peso es la fuerza con la que son atraídos los cuerpos, la dinámica estudia el origen del movimiento de los cuerpos, ¿no es cierto? Y eso es debido a las fuerzas, ¿no es cierto? La segunda ley de Newton es que a mayor fuerza, mayor aceleración, ¿no es cierto? Y a mayor masa, menor aceleración o menor movimiento, ¿no es cierto? Y ahorita habíamos entrado acá a qué es la fuerza de fricción y de qué depende. Decíamos, la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos cuando aparece, cuando tengo superficies en contacto, ¿no es cierto? Y básicamente solo depende de dos factores, decíamos. ¿De cuáles? A ver, del coeficiente. O sea, ¿qué es el coeficiente de fricción? Viene a ser la naturaleza, la superficie, la rugosidad de esa superficie, ¿no es cierto? Ya están medidos, están establecidos todos los coeficientes de fricción de todos los materiales, del vidrio, del plástico, de la madera, de todos los aceros, de todos los materiales, ya están establecidos en laboratorio, ¿ya? Entonces, todos los materiales tienen una cierta rugosidad, ¿no es cierto? Y hay que tratar, les decía, justamente estamos hablando de que en algunos casos necesitamos crear esa fricción, y en otros casos necesitamos eliminarla, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a empezar a desarrollar ejercicios. Y yo creo que vamos a hacer el número 9, ¿ya? ¿Porque tiene fricción? Sí, tiene fricción, ¿ya? El 6, el 6 lo pueden hacer ustedes, no hay fricción, no hay mayor problema. El 7 también, el 8. El 8 igual está relativamente sencillo. Ya nos vamos a ir a hacerlo al número 9, que quiero hacerlo con ustedes completo para que ustedes lo puedan trabajar, lo puedan entender, y ya van a ver que los otros son mucho más fáciles. Qué bien. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, ingeniera. Ya. Vamos a agrandar un poquito esto para que ustedes lo visualicen, y vamos a... Es que el tiempo acá no... Se nos va en un minuto, ¿no es cierto? El tiempo es nuestro enemigo acá. Fíjense, acá yo tengo dos cuerpos, tengo una fuerza de fricción, y estoy tratando de subir el cuerpo hacia arriba. Tengo una fuerza de 100, calcular, dice la aceleración y la tensión en la cuerda, ¿ya? Fíjense, yo en la masa 1 no tengo fricción, que es lo que quiero mostrarles acá. Cuando no tengo cuerpos en contacto no hay fricción, ¿ya? En la masa 1 vamos a analizar y vamos a ir colocando acá que tengo en la masa 1. En la masa 1 solamente tengo sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener fuerzas en Y igual acá. Bueno, vamos a tener que agrandar también la
por lo menos a un 14 para que lo puedan ustedes visualizar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo en mis fuerzas en Y? En mi fuerza en Y solamente, ¿hacia qué lado yo tengo que definir se va a mover el sistema? Yo intuyo o supongo que el sistema se va a mover hacia arriba, ¿no es cierto? Porque estoy aplicando en el cuerpo que está horizontal una fuerza, ¿no es cierto? Entonces yo voy a asumir, puede ser que sí o puede ser que no, ¿no es cierto? Acá ya el resultado me va a decir sí, efectivamente el cuerpo está desplazándose a la derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo acá? En la masa 1, fíjense, solamente tengo las fuerzas que favorecen al movimiento hacia más positivas, ¿no es cierto? Entonces yo acá, fíjense, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la tensión menos el peso, ¿no es cierto? Menos el peso 1 igual a masa por aceleración 1, ¿no es cierto? Masa 1 masa 1 por aceleración, ¿ya? Entonces, no tengo nada en el eje X en este cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? No tengo nada, solamente esto es para la masa 1, para el cuerpo 1. Masa 1, no tengo ninguna fuerza en el eje Y, en el eje X, ¿no es cierto? Toda mi sumatoria de fuerza está en el eje X, ¿no es cierto? Y le voy a poner acá, no sé si hay una sumatoria. Vamos a dejar así, ¿no? Después le vamos a poner la sumatoria. Lo vamos a dejar ahí nomás. Es sumatoria acá, ¿ya? Que me atraso más a veces buscándole ya los símbolos, ¿no? Entonces yo tengo acá la masa 1, el análisis de la fuerza. Ahora voy a trabajar para la masa 2, ¿ya? Fíjense acá en la masa 2, yo tengo que hacer mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. Voy a hacer para la masa 2 mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ahora yo voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en X. Fíjense en X que tengo. Voy a poner fuerzas en X y ustedes me van a ir dictando. Tengo la fuerza, la componente de la fuerza por coseno de 25 grados, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner directamente, para que ustedes la visualicen así, fuerza coseno de 25. ¿Qué más tengo? Menos la tensión, ¿no es cierto? Menos la tensión. ¿Qué otra fuerza tengo en el eje X? No, menos la fuerza de fricción, ¿cierto? Menos la fuerza de fricción. Y no hay más, ¿no? Están marcadas ahí, fuerza en X, tensión y fuerza de fricción. Y no hay más, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a masa 2. La masa. Perdón, masa 2 por la aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora me voy a ir a trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y. Y esto quiero que ustedes lo visualicen y lo manejen bien, ¿ya? Fíjense acá en Y, ¿qué es lo que tengo? Tengo la fuerza normal más la fuerza seno de 25, ¿no es cierto? Tengo que descomponer esa fuerza menos el peso 2. Y no hay más, ¿no? 3 fuerzas, ¿no es cierto? El peso, la fuerza normal y la fuerza. Entonces, esto tengo que igualar a 0, ¿no es cierto? No hay movimiento en ese sentido, entonces esto es igual a 0, ¿sí? Fíjense acá en este caso, yo tengo, esto es para la masa, le vamos a poner acá, masa 2, ¿no es cierto? No le estoy colocando los subíndices porque me quita más tiempo y prefiero ahí para poder avanzar un poquito más, ¿no? Masa 2, ¿ya? Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la aceleración y la tensión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a despejar la normal. Tengo todos los datos, ¿no es cierto? Entonces, puedo reemplazar y obtener la fuerza normal y reemplazar directamente acá, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a despejar la normal de la fuerza 2. Esta es mi ecuación 3, ¿no es cierto? Esta es mi ecuación. Ustedes si quieren, para que sigamos un orden, le ponemos a esta 1, a esta 2, para que vayamos viendo dónde vamos, ¿no es cierto?
y 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Despejando la normal y la voy a despejar acá nomás, creo. A ver, acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Normal va a ser igual a ¿qué? Al peso 2, masa 2G, ¿no es cierto? Pasa con positivo y el otro viene con negativo, ¿no es cierto? Menos fuerza seno de 25. Y ustedes me dan ese dato, ¿no es cierto? Ustedes me dicen, el peso 2 es 10 kilogramos. 10 kilogramos por 9.8 son 98 newton. Lo voy a poner así directo. Menos la fuerza que es 140 por seno de 25, ¿no es cierto? Y ustedes me dicen cuánto es ese valor. Eso es, ¿no? Masa 2 es 10, dice, ¿no? Kilogramos. La gravedad es 9.8, son 98. ¿Cuánto me da eso? Me sale 38.83. Sí, 38.83. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ya, entonces a 140 newton. Estamos con las unidades acá, ok, ¿no? ¿Ya? Fíjense, esa es la fuerza normal, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza normal yo la voy a aplicar posterior, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que trabajar con la ecuación 1 y 2. Solamente la ecuación 3 me sirve para obtener el valor de la fuerza normal. Ahora yo voy a trabajar de la ecuación 1 y la ecuación 2, yo las voy a sumar, voy a hacer el método de reducción, ¿no es cierto? Yo acá voy a tener, fíjense qué es lo que voy a tener acá. Esto lo vamos a bajar para que podamos trabajarlo bien y se lo pueda visualizar ya. Ahí, ya. Fíjense ahora yo acá qué es lo que voy a hacer. Voy a sumar la ecuación 1 y 2. A veces un poquito se pierden porque yo me apuro. Y voy a poner para que ustedes sumando 1 y 2, ¿ya? Para que ustedes no se vayan a perder. ¿Qué es lo que tengo? Si sumo 1 y 2, ¿qué es lo que voy a tener? Se me van a anular las tensiones, miren las fuentes. Me va a quedar fuerza coseno de 25. Voy a poner lo que tengo en el primer término y lo que tengo en el segundo término, ¿no? Las tensiones se me eliminan y solamente en el primer término tengo menos masa 1G más la fuerza A la fuerza coseno. de 25, ¿correcto? Me ayuda menos la fuerza de fricción, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Igual que tengo al otro lado. Ya he sumado todo lo del primer término y Masa no 1. queda nada más. Masa 1 más la masa 2. Ya. Y de acá, Bueno. fíjense qué es lo que tengo que hacer. Ahora voy a factorizar la aceleración porque ya he eliminado, ¿no es cierto?, las tensiones. Entonces ¿qué es lo que voy a hacer acá? Menos la masa 1G más la fuerza coseno de 25 menos la fuerza de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es el coeficiente U por la normal, ¿no es cierto? Por la normal, ¿no es cierto? Y voy a factorizar la aceleración acá y voy a poner que la aceleración es masa 1 más la masa 2, ¿no es cierto? Y de ahí el término de masa 1 y masa 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes tienen el valor de la normal, tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Entonces yo ya acá voy a tener que, voy a ir reemplazando mi dato, voy a poner que la aceleración va a ser, perdón, la aceleración acá va a ser igual a ¿qué? Después la voy a cambiar. Voy a ir reemplazando mis datos. Masa 1 me dice que es 5 kilogramos. 5 kilogramos por 9.8 metros segundo cuadrado, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. Ya. Estoy reemplazando mis datos, ¿no? Más la fuerza que es 140 newton por
coseno de 25, ¿no? Coseno de 25 menos el coeficiente de fricción me dice que es 0,2 por la normal que es, que lo que hemos sacado, 38.83 que me han dictado ustedes, ¿no es cierto? Todo esto va dividido la masa 1 más la masa 2, que es 15 kilogramos, ¿no es cierto? Y esta es la aceleración del sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora ustedes me dicen cuánto es este valor, ustedes lo sacan, que lo tienen ahí. Entonces ustedes me sacan este valor de la aceleración, que va a ser igual. Me sale Disculpe, ingeniera. 11.21. ¿Perdón? ¿11.21? Sí, Disculpe, unidades? ingeniera, Sí, sí, sí. Ahí en la masa 1 es negativo. La masa 1 es negativo. 5 kilogramos. Fíjense acá Menos arriba está en la 15, ¿no? figura. Y la masa 2 es 10 kilogramos. ¿En qué unidades me sale? En metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, verifiquen. Porque Newton es kilogramo metro segundo cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ah, sí, la masa 1 es negativa, ¿no, ingeniera? No es negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Eso no estás jalando a la Por izquierda. la fórmula. Sí. Claro. Acá sí. Acá sí. Ajá. Ya la arreglé, entonces sería, no sé si estará bien, 4.68. 4. Sí, eso me salió. Ya, sí, correcto. Menos el peso 1, ¿no? Decía la masa 1 de 5 kilogramos. Sí. Estamos bien, ¿sí? Estamos sumando, este es negativo, sigue negativo, se anula, este queda positivo, esto queda negativo. Hay dos negativos y uno positivo, ¿no? ¿Correcto? Sí. Sí, Son dos términos negativos y un término positivo. Acá le vamos a dar un espacio para que lo puedan ustedes visualizar, ¿ya? Ahí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la aceleración es positiva, entonces el sistema está moviéndose en el sentido que nosotros dijimos, ¿no? Nosotros suponíamos, sí, vamos a suponer si la aceleración me da negativa, es que esta fuerza no es suficiente para subir este sistema, sino que el sistema se va a mover en sentido contrario, ¿ya? Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden la tensión. Fíjense, la tensión de la cuerda yo puedo sacar ¿dónde? En la primera ecuación o en la segunda ecuación. Sí, la tensión vamos a sacar en la primera ecuación y va a ser igual a ¿qué? A masa 1G, paso al otro lado con positivo, más masa 1A, ¿no es cierto? Y puedo factorizar la masa 1, que factorizando va a ser por la gravedad, 9.8, más la aceleración que hemos obtenido, que es 4.68. Todo esto está... Acá masa 1 es, ya le vamos a poner todo directo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan tener 5 kilogramos, ¿no es cierto? 5 kilogramos por 9.8 y todo esto me da en metros segundo cuadrado, ¿no es cierto? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y eso me da en... Eso me da en kilogramos metro segundo newton, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto sale esa tensión? Vamos a sacar en la calculadora, 9.8 más 4.68, ¿no? 72.4. Correcto, 72.4 newton, ¿no es cierto? ¿Sí? Kilogramo metro segundo cuadrado es newton, ¿no es cierto? Es una unidad de fuerza, ¿correcto? Fíjense, Sí. acá hemos aplicado todo lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y
Y la fricción, como la fuerza de fricción se opone al movimiento, sí, se opone al movimiento, es negativa, ¿no es cierto? Siempre. Si yo digo el cuerpo va a la derecha, la fuerza de fricción va a ir a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿cómo saco la normal? Fíjense la forma que tiene acá la normal, ¿no es cierto? Eso quiero que ustedes después lo analicen, lo vean, lo visualicen, ¿ya? Lo entiendan bien, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta en este ejemplo? ¿Se entiende? Revisen, fíjense, yo he tratado de hacerlo lo más detalladito, ¿no es cierto? Sumando 1 o 2, acá este método se llama ¿no es cierto? Método de resolución de ecuaciones, método de reducción, ¿es decir, ¿sí o no? Ustedes que han visto y han salido bachilleres, ¿no es cierto? Recién. ¿Ese es el método? Pueden aplicar cualquiera, no es necesario que yo les diga, solo van a aplicar método de reducción, sustitución, igualación. Ustedes tienen toda la libertad para agarrar cualquiera de los métodos que quieran, ¿no es cierto? En este caso yo lo hago porque tengo una tensión positiva, otra negativa, los puedo sumar. Pero puedo hacer reducción, puedo hacer igualación, puedo hacer sustitución, el método que quieran, ¿no es cierto? El resultado, ¿han visto? Ayer les mostraba que saco lo mismo, ¿no es cierto? Que obtengo el mismo valor, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Ahí les he puesto, fíjense, todas las fuerzas vectoriales, sumatoria de fuerzas. Lo que no hemos hecho acá es el diagrama de cuerpo libre, pero ustedes lo pueden hacer también, ¿no es cierto? Ustedes pueden agarrar y hacer su diagramita de cuerpo libre, ¿no es cierto? Ya saben manejarlo, pueden hacerlo. Si las visualizamos en la figura todas las fuerzas, a veces no es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Pero si yo no las visualizo y las tengo que ver, visualizar y ver, a veces tengo planos inclinados, ¿no es cierto? Puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre, pero si yo las visualizo, ya acá yo se las he puesto con otro color para que ustedes las visualicen y vean, y no nos olvidemos de ninguna fuerza, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el cuerpo se mueve hacia el lado de la fuerza de 140 newton, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta acá? ¿Pasamos a hacer otro ejemplo? ¿Ya? Sí, ingeniera. Ya. Los ejercicios anteriores vayan haciéndolos, vayan resolviéndolos. Si no pudieran, ya me avisan, ¿ya? Vamos haciéndolos. Yo quiero que ustedes vayan también ya trabajando, porque acá les he puesto bastantes ejercicios de dinámica. Vayan trabajándolos ya, vayan trabajándolos ustedes y vayan viendo. Y si no pueden resolver alguno, ya ustedes me avisan. Me dicen, no, este ejercicio no lo puedo resolver, por favor. Entonces, fíjense, el número 12, podemos también plantearlo o resolverlo. Este de acá, el número 12, que tiene varias fuerzas, ¿ya? Lo vamos a agrandarlo acá. El número 12, fíjense que acá me interesa que manejen ustedes el tema de las fuerzas normales. Ya, dice... Ya, dice, un bloque de 5 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre una superficie, ¿sí? Con un coeficiente de fricción de 0,15, ese es el coeficiente 1. Recibe la acción de dos fuerzas, fuerza 1, 5.5 newton, y fuerza 2, 3.5, y me dan los ángulos. Calcular la aceleración del sistema. Acá yo voy a, fíjense, yo acá tengo que colocar la normal y tengo que colocar además el peso, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en X y voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Acá lo vamos a bajar un poquito y voy a insertarle voy a insertarle acá la fuerza normal, ¿no es cierto? Necesito yo acá ponerle la fuerza normal y necesito ponerle el peso, ¿no es cierto? Perdón. Necesito insertarle una acá, ahí, ¿no es cierto? Y acá yo voy a poner que esta es la fuerza normal, esta de acá,
para que hagamos sumatoria de fuerza en X y en Y, ¿ya? Esta es la fuerza normal y este es el peso, ¿no es cierto? Masa por gravedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora fíjense, yo tengo, si ustedes se fijan, la fuerza 1 está hacia abajo, ¿no es cierto? Y la fuerza 2 está hacia arriba. Entonces yo voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y, ¿ya? Además voy a tener una fuerza de fricción que no la he puesto tampoco, ¿no es cierto? Me estoy olvidando de poner la fuerza de fricción. ¿Y dónde va a estar mi fuerza de fricción? Mi fuerza de fricción va a estar a este lado. Acá la voy a marcar un poquito más grande para que la puedan visualizar, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Fuerza de fricción, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer mi sumatoria de fuerza en X y mi sumatoria de fuerzas en Y acá, ¿ya? Ustedes me van a ir dictando, ¿ya? Yo quiero que ustedes participen. No puedo poner la pantalla porque ya me quita espacio, ¿no? Pero yo quiero que ustedes participen, ¿ya? Entonces, fíjense, el movimiento va a ir a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer mi sumatoria de fuerzas. Voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en X primero y ustedes me van a decir qué fuerzas tengo en X. Tengo la fuerza 2 coseno 25, ¿no es cierto? Fuerza 2 por coseno de 25. Sí, positiva, ¿no es cierto? Va al el otro más la fuerza 1. Más sería, más Fuerza 1, coseno fuerza de 1 30. coseno de 30. Correcto. Menos, Menos la fricción. correcto, la fuerza de fricción. Y no hay más, ¿no es cierto? Igual a masa por aceleración, ¿no es Masa cierto? por aceleración. Ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Y acá, ¿qué es lo que voy a tener? La normal. La normal menos la masa Menos por el gravedad. peso, correcto. Más la fuerza 2, seno de 25, ¿no es cierto? Y menos o más la fuerza 1. Más o menos la fuerza 1. Menos, ¿no? Está Menos. hacia abajo. Sí. Igual a 0, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sí. Fíjense, con esto nosotros sacamos la fuerza normal, ¿no es cierto? Tengo dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Y qué me piden? Me piden la aceleración del sistema, ¿no es cierto? Entonces yo voy a sacar la fuerza normal de la segunda ecuación. Esta voy a ponerle como ecuación 1. Y esta como ecuación 2. Entonces yo tengo que... ¿Qué cosa? Despejo la normal de la ecuación 2, ¿no? Vayan ustedes despejando. ¿Y qué me queda acá? Yo voy a poner la normal, va a ser igual a ¿qué? Al peso positivo, ¿no es cierto? Va al otro lado, más la fuerza 1, ¿no es cierto? Positivo, seno de 30. Y menos la fuerza 2. ¿Correcto? Entonces tengo todos los datos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da acá? Yo voy a reemplazar. La masa es, me dicen que es, ¿cuánto es la masa? La masa 5 kilogramos, ¿no es cierto? 5 kilogramos por la gravedad que es 9.8. Más la fuerza 1 es 5.5 newton por seno de 30, que es 0.5, ¿no es cierto? Menos la fuerza 2, que es 3.5 por seno de 25, ¿no? Ese no lo sé de memoria. Entonces yo voy a poner acá.
¿Cuánto me da ese resultado? Ustedes lo sacan. Lo vamos a poner así para que ustedes lo puedan visualizar mejor, ¿ya? ¿Cuánto le da el valor de la fuerza normal? 50,27. Sí. Correcto. Ahora fíjense, con esa fuerza normal recién yo me voy a despejar la aceleración. Ahora tengo que despejar, despejando A en 1 voy a poner ya, en la ecuación 1, ¿sí? Y fíjense, despejamos, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo fuerza 2, coseno de coseno 25, más fuerza 1, coseno de 30, menos la fuerza de fricción, que es U, por la normal, ¿no es cierto? Por la normal, que es la fuerza de fricción, todo dividido entre la masa, ¿no es cierto? Dividido masa, y esto es igual a la aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá yo abro mi paréntesis, ¿sí? Y ahora me voy a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, acá es dividido, perdón, dividido, me faltó el dividido la masa. Entonces me voy a reemplazar acá, ¿y qué es lo que tengo? Tengo acá, la fuerza 2 es 3.5 newton, coseno de 25, más la fuerza 1 que es 5.5 newton, por coseno de 30, menos el coeficiente ¿dónde está el coeficiente? 0.15, por la normal que hemos sacado, que es 50.27, ¿no? 50.27 newton, todo dividido la masa, que es 5 kilogramos. 5 kilogramos, y esto me da la aceleración, ¿no es cierto? Y el paréntesis que inicio acá, ¿no? ¿Sí? Y esa es mi aceleración, ¿no es cierto? ¿Correcto? Aceleración igual, ya me lo sacan ustedes el valor. 0,08 metros sobre segundo cuadrado. 0,08 dice. 0,08 Sí. metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, verifíquenlo el tiempo o verifíquenlo todos los datos. Las unidades se eliminan los kilogramos, ¿no? Newton, kilogramo, metro segundo cuadrado, ¿correcto? Su compañera me dice metro segundo cuadrado. Sí, está bien. ¿Correcto? Entonces, el cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿no es cierto? La aceleración me da positiva, ¿sí? Lo que yo quiero es que me manejen bien esto de la fuerza normal, de la fuerza, ¿sí? En el eje Y, en el eje X, se entiende, se visualiza bien. Entonces, ahora es día jueves, ¿no? Entonces nos toca recién el miércoles nuestra clase, ¿no? Entonces vayan tratando de hacer todo lo que más puedan de este práctico, cosa que ya el día que empezamos a hacer nosotros es miércoles, tengan ya las dudas concretas. He tratado de hacerlo más detallada acá para que ustedes puedan manejar estos datos y puedan resolver ya los ejercicios de fricción, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se maneja bien ahí? ¿Sí? ¿Se ve para Sí, que le ingeniera. saquen fotos? ¿Ya? Sí. Perfecto, entonces, pónganle ganas, pónganle empeño. Entonces, quedamos ahí, se cuidan, por favor. Ahora que está el tiempo, no se me resfríen ni nada y seguimos el día miércoles, ¿ya?